Desde pequeña siempre hubo una tensión silenciosa entre mi hermana Julia y yo. No era algo que la gente de afuera notara fácilmente. De hecho, la mayoría nos veía como hermanas normales, incluso cercanas. Pero en casa, las cosas siempre fueron complicadas. Yo soy Raquel, la hija mayor. Cuando Julia nació, yo tenía 6 años. Recuerdo que mi madre, Leticia, estaba radiante con la llegada del nuevo bebé, y por un tiempo, todas las miradas estaban puestas en ella. Yo, todavía una niña, me sentía un poco perdida, como si de repente hubiera dejado de ser especial. Mi madre siempre se aseguraba de tratarnos por igual, pero yo sentía que Julia recibía un tipo de cariño que yo no podía captar. A medida que crecíamos, esa sensación de exclusión solo empeoró. Julia era la consentida de la casa, la más bonita, la más simpática. Yo era la más reservada, más enfocada en los estudios, y sentía que para los demás eso no era tan interesante. Las peleas comenzaron temprano, pequeñas disputas por juguetes, atención, o incluso por la última rebanada de pastel. Cosas que para otras familias podrían ser normales, pero para nosotras eran como batallas. Con el tiempo, las disputas se volvieron más serias. Julia siempre tenía una manera de conseguir lo que quería, ya sea con una dulce sonrisa o con alguna mentira bien contada. Yo me sentía impotente, como si siempre estuviera un paso atrás. Ella sabía manipular las situaciones a su favor y yo terminaba siendo culpada por cosas que ni siquiera eran mías. Recuerdo una vez, cuando teníamos 10 y 4 años, respectivamente, y Julia rompió el jarrón favorito de nuestra abuela. Claro, fui yo quien recibió el regaño porque, según ella, yo debería haberla cuidado. Esos pequeños incidentes se sumaban, y yo comencé a guardar resentimientos. No era solo rabia, era una mezcla de frustración y dolor, por nunca poder ser vista de la misma manera que ella. Y Julia, por otro lado, parecía alimentarse de nuestra rivalidad. Si algún chico en la escuela me miraba, ella se acercaba rápidamente a él, riendo, jugando con su cabello, haciendo que él la notara a ella en lugar de a mí. Era un juego para ella, pero para mí era cruel. Sin embargo, siempre existía la expectativa familiar de que éramos hermanas y, por lo tanto, debíamos apoyarnos. En muchas ocasiones intenté superar estos sentimientos. Traté de acercarme a ella, pero Julia nunca parecía estar interesada en una verdadera amistad. Prefería mantener nuestra relación en lo superficial, tal vez porque sabía que, mientras me mantuviera a distancia, podría seguir siendo la favorita, la más querida, la más deseada. Cuando entré en la adolescencia, conocí a Carlos. Él era un año mayor que yo, tenía una sonrisa encantadora y parecía genuinamente interesado en mí. Fue el primer chico que no se dejó llevar por el encanto de Julia, y eso me dio una sensación de victoria que nunca había experimentado antes. Nos volvimos inseparables, y él era todo lo que siempre quise. Atento, divertido y sobre todo leal. Julia, por otro lado, parecía no importarle. Ella ya tenía sus propios pretendientes y seguía con sus conquistas fáciles. Y pensé, por un momento, que finalmente había encontrado algo que era solo mío, algo que ella no podría quitarme. Carlos y yo empezamos a vernos todos los días después de la escuela. Él me esperaba a la salida, siempre con esa sonrisa que parecía iluminar mi día, sin importar cuán mal hubiera sido. Paseábamos por el barrio, íbamos al parque, y poco a poco él se fue convirtiendo en una parte esencial de mi vida. ¿Sabes cuando sientes que has encontrado a alguien que realmente te entiende? Así era con él. Cuando estábamos juntos, sentía que podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. Carlos era diferente de cualquier otro chico que conocía. No se impresionaba fácilmente con cosas superficiales. Mientras otros chicos de nuestra edad se preocupaban por impresionar con ropa de marca o exhibiciones de fuerza, Carlos estaba más interesado en conversaciones profundas, en entender quién era yo realmente. Siempre quería saber cómo había sido mi día, cómo me sentía respecto a las cosas, y eso me encantaba de él. Parecía que por primera vez yo era el centro de atención de alguien de una manera genuina. A ambos
nos encantaba la música, y muchas veces pasábamos horas juntos, acostados en el césped, escuchando nuestras bandas favoritas en el pequeño radio que él siempre llevaba en su mochila. Él me presentó nuevas canciones y artistas, y yo hice lo mismo con él. Era nuestro pequeño mundo, donde nada ni nadie podía alcanzarnos. Y claro, Julia no formaba parte de ese mundo. Era lo que más amaba de nuestra relación, la sensación de que finalmente había algo en mi vida que era solo mío. Con el tiempo, Carlos se fue convirtiendo en parte de la familia. Venía a cenar, veía películas con nosotros los fines de semana e incluso ayudaba a mi papá con las pequeñas reformas de la casa. Mis padres lo adoraban y mi mamá siempre decía que era un buen muchacho, educado y respetuoso. Incluso Julia parecía gustarle, pero de una forma extrañamente distante, como si no lo viera de la misma manera que yo. Eso me daba una cierta tranquilidad, la falsa certeza de que esta vez Julia no estaba interesada. Nuestra relación creció a lo largo de los años. Pasamos juntos por varias etapas de la vida: el fin de la escuela secundaria, el inicio de la universidad, e incluso empezamos a planear nuestro futuro. Hablábamos de vivir juntos, tal vez en un pequeño departamento en la ciudad donde podríamos empezar nuestra vida de verdad. Carlos siempre decía que quería darme el mundo, y yo lo creía. Él era el primer hombre con el que realmente me veía construyendo un futuro, teniendo una familia, compartiendo una vida. Claro, no todo era perfecto. Teníamos nuestras discusiones, como cualquier pareja. A veces Carlos podía ser un poco terco, y yo tenía mi propia cuota de inseguridades que de vez en cuando causaban fricciones entre nosotros. Pero, de alguna manera, siempre lográbamos superarlo. La conexión que teníamos era lo suficientemente fuerte como para resistir las dificultades. Recuerdo un verano en particular, cuando pasamos una semana juntos en una cabaña que su familia tenía en las montañas. Fueron los días más felices de mi vida hasta entonces. Nadamos en el lago, hicimos caminatas por los senderos y por la noche, bajo el cielo estrellado, nos quedábamos acostados en la terraza, simplemente conversando y soñando con el futuro. Me sentía completamente en paz a su lado y creía que con Carlos mi vida finalmente estaba en el camino correcto. Pero, incluso en esos momentos de pura felicidad, algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado. Tal vez era el residuo de años de disputas con Julia, o tal vez era una intuición profunda de que nada en mi vida podía ser tan perfecto por mucho tiempo. A veces, sorprendía a Carlos mirando a Julia de una manera que no podía interpretar. No era exactamente interés, pero tampoco era la indiferencia que esperaba. Ignoraba esos pensamientos, diciéndome que estaba siendo paranoica, que Carlos nunca haría algo así conmigo. Él no era como los demás. Además, Julia parecía haber seguido adelante con su vida. Siempre estaba rodeada de amigos, salía con un chico aquí y otro allá, y nunca mostraba el menor interés en Carlos. Era como si finalmente hubiera desistido de competir conmigo. Tal vez era porque sabía que esta vez realmente había ganado. Y quería creer eso. Quería creer que nuestra rivalidad finalmente habría terminado, que podía relajarme y disfrutar lo que Carlos y yo estábamos construyendo. Pero incluso con todos esos momentos felices, lo que no sabía era que la tormenta se estaba formando lentamente, justo bajo mi nariz. Por más que intentara convencerme de que todo estaba bien, esa incómoda sensación no me dejaba en paz. Solo no imaginaba que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, destruiría todo lo que creía ser sólido en mi vida. Esa noche parecía como cualquier otra. Carlos había venido a cenar, y como siempre mis padres estaban felices de tenerlo cerca. Después de una comida agradable y una película en el sofá, decidimos que se quedaría a dormir en casa. A mis padres no les importaba. Después de todo ya éramos prácticamente parte de la misma familia. Aproximadamente 2 horas después de que todos se fueron a dormir, me desperté de repente, con una sensación extraña en el pecho. El lado de la cama donde debería estar Carlos estaba vacío. Al principio, pensé que podría haber ido al baño o a la cocina a beber agua. Pero, al no escuchar ningún sonido proveniente de la casa, empecé a sentirme inquieta.
Me levanté de la cama, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi mente todavía estaba un poco aturdida, pero su ausencia me preocupaba. Caminé por el pasillo oscuro, pasé por la puerta del baño, que estaba abierta y, como sospechaba, vacía. Fui hasta la cocina, pero tampoco había señales de Carlos. El silencio de la casa a esa hora de la noche era casi opresivo. Ya estaba empezando a preguntarme si él había salido a dar una vuelta, aunque era extraño, ya que nunca había hecho eso antes. Sin embargo, cuando pasé por el pasillo hacia la sala, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Risas apagadas. Seguí el sonido con el corazón acelerado hasta darme cuenta de que provenía del cuarto de Julia. Me acerqué, caminando de puntillas, con la respiración contenida, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando me acerqué a la puerta, escuché un susurro, seguido por una risa suave que conocía demasiado bien. Era la voz de Carlos. La sangre se congeló en mis venas. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de mí. Me quedé allí, parada, incapaz de moverme por un segundo, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que mis oídos estaban captando. Pero entonces llegó una nueva risa, más baja y claramente de Julia. Ya no necesitaba más confirmación. El choque se transformó en una furia sorda, y sin pensar mucho, empujé la puerta con fuerza. La escena frente a mí parecía sacada de una pesadilla. Carlos estaba en la cama de Julia, sin camisa, y ella estaba a su lado, riendo como si eso fuera lo más normal del mundo. Ambos se detuvieron y se volvieron hacia mí al mismo tiempo, con los ojos abiertos de sorpresa y pánico. La habitación parecía demasiado pequeña para contener toda la ira que hervía dentro de mí. Julia todavía tenía esa sonrisa estúpida en el rostro, como si se estuviera divirtiendo con mi reacción. Carlos, por su parte, trataba de cubrirse con la sábana, pero su expresión lo decía todo. Sabía que no había forma de escapar de esa situación. No pude contener la ira ni un segundo más. El choque inicial dio paso a una furia abrumadora, y antes de darme cuenta, estaba de vuelta en su cuarto, gritando como nunca antes lo había hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Carlos? Y tú, Julia. Son repugnantes. Mi voz resonó por la casa, despertando a todos. Los rostros de los dos estaban pálidos, pero Julia todavía mantenía esa maldita sonrisa, como si todo esto fuera una broma para ella. Carlos intentó acercarse, las manos extendidas en un gesto patético de disculpa, pero no quería escuchar explicaciones. Antes de que pudiera decir algo, grité de nuevo: «¡Sal de aquí! ¡Ahora! No quiero volver a verte en mi vida». Mis padres aparecieron en el pasillo, aún medio dormidos, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero al ver la escena, lo comprendieron de inmediato. Mi madre se llevó las manos a la boca, conmocionada, y mi padre, que siempre había sido tan tranquilo, quedó sin palabras. Julia, por otro lado, solo los miró indiferente, como si no fuera la responsable de todo ese caos. «¡Carlos! ¡Vete de aquí ahora mismo!», continué sin bajar el tono, la voz fallando de tanto gritar. «¿Me oíste? Sal de mi casa». Carlos dudó por un momento intentando argumentar, pero al ver que no iba a dar marcha atrás, recogió la ropa que estaba tirada en el suelo, se vistió rápidamente y salió por la puerta sin mirar atrás. Sabía que vivía lejos y que tendría que caminar un buen rato hasta llegar a su casa o conseguir algún transporte. Pero en ese momento no me importaba. Solo quería que desapareciera de mi vida para siempre. Después de que se fue, mi madre intentó calmar las cosas, pero no estaba dispuesta a escuchar a nadie. Mi padre, con semblante serio, se volvió hacia Julia. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?», preguntó con la voz cargada de decepción. «Siempre supe que ustedes tenían sus problemas, pero esto es inaceptable». Julia solo se encogió de hombros, como si no hubiera hecho nada malo. «Ella siempre fue dramática, papá. Carlos no era nada especial, y yo no forcé nada. Las cosas simplemente sucedieron». «¿No tienes vergüenza?», intervino mi madre, claramente horrorizada por la actitud de mi hermana. «Esto no es un juego, Julia.
Has herido a tu propia hermana. Pero Julia solo se rió, una risa seca y sarcástica que hizo hervir mi sangre aún más. Ustedes siempre la han preferido a ella de todos modos. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Era como si quisiera provocarme, sacar el máximo de dolor de la situación, y funcionó. Sentí una oleada de odio tan fuerte que por un segundo consideré lanzarme sobre ella, pero en lugar de eso, respiré hondo y tomé una decisión que sabía que lo cambiaría todo. «Me voy de aquí», declaré, con voz firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. No voy a seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. No después de esto. Mis padres quedaron en shock nuevamente. Mi madre comenzó a llorar, suplicando que no tomara una decisión tan precipitada. Mi padre, por su parte, parecía dividido entre apoyarme y tratar de resolver las cosas de una manera más tranquila. «Raquel, querida, no tiene que ser así», dijo mi madre, intentando abrazarme. «Vamos a resolver esto. Julia se disculpará y...» «No», interrumpí, alejándome del abrazo. «No hay disculpa que arregle esto. Necesito salir de aquí. Necesito alejarme de todo esto, de ustedes». Mi madre quedó paralizada, sin saber qué decir. Mi padre parecía querer argumentar, pero sabía, tanto como yo, que la relación entre Julia y yo nunca sería la misma. Julia solo me miró, con los ojos desafiantes. Para ella, esto era solo una victoria más, pero no iba a dejar que me destruyera. No esta vez. Subí a mi cuarto y empecé a meter algunas ropas en una maleta, sin preocuparme por ser ordenada. Necesitaba salir de allí antes de perder la cabeza por completo. Mis manos temblaban mientras arrojaba mis cosas en la maleta, con la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Pero, detrás de la ira, había una tristeza profunda, un vacío que sabía que tardaría mucho en llenarse. Después de unos minutos, volví al pasillo, donde mis padres todavía estaban, ahora en silencio. Julia ya había vuelto a su cuarto, como si nada hubiera pasado. «Me voy a quedar en casa de una amiga por unos días», dije, evitando mirarlos directamente. «Cuando las cosas se calmen, volveré a recoger el resto de mis cosas». Mi madre intentó decir algo, pero ya estaba bajando las escaleras, sintiendo que las lágrimas volvían a rodar por mi rostro. Necesitaba salir de allí antes de que mi determinación flaqueara. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, una parte de mí se sintió aliviada. Pero otra parte, la que aún amaba a mis padres y, de cierta manera, a Julia, sintió un peso enorme en el corazón. Estaba rota y sabía que me llevaría mucho tiempo recomponerme. Pero una cosa era segura. No iba a dejar esta traición impune. Tenía que hacer algo para que ella sintiera al menos una parte del dolor que yo estaba sintiendo. Y, mientras caminaba por la calle oscura, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si Julia quería jugar con fuego, yo le iba a mostrar lo que realmente era quemarse. Mientras caminaba en esa fría madrugada, todavía sintiendo el sabor amargo de la traición, algo comenzó a moverse dentro de mí. No era solo ira, era una determinación oscura, algo que nunca había sentido antes. En mi mente, las palabras de Julia, su risa burlona, resonaban como un martillo, empujándome hacia una decisión que jamás habría considerado tomar en otras circunstancias. Sabía que necesitaba hacer algo más que simplemente irme y dejar que ella siguiera con su vida sin consecuencias. Era injusto, era cruel, y no podía permitir que ella saliera ilesa de esta situación. Fue entonces cuando recordé el libro. Un libro de magia negra que había comprado meses atrás por internet, por pura curiosidad, en una de esas noches en las que el aburrimiento y la soledad eran demasiado para soportar. Nunca había tomado en serio el contenido, claro. Era solo algo que hojeaba de vez en cuando, sin creer realmente que esas palabras tuvieran algún poder. Pero ahora parecía que ese libro tenía un propósito. Lo había dejado escondido en mi cajón, fuera de la vista curiosa de mis padres. Nunca aceptarían que tuviera algo así. Pero en ese momento sentí que esa era la única salida, la única manera de asegurarme de que Julia pagara por lo que había hecho.
Cuando finalmente llegué a la casa de mi amiga, intenté actuar con naturalidad, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Ella me recibió con un abrazo cálido y sin hacer muchas preguntas, lo cual agradecí. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y todo lo que quería era un lugar para dormir y poner mis pensamientos en orden. Al día siguiente, sin embargo, antes de salir de casa de mis padres para siempre, volví a mi cuarto y busqué el libro. Estaba exactamente donde lo había dejado, con su cubierta oscura y misteriosa, llena de símbolos que nunca había entendido completamente. Lo sostuve en las manos por un momento, dudando, pero cuando pensé de nuevo en Julia y Carlos, en esa risa, en esa traición, toda la duda desapareció. Decidí que lo usaría. No sabía exactamente qué iba a hacer, ni cómo, pero sabía que ese libro contenía respuestas. Contenía un camino para la venganza que necesitaba, y estaba dispuesta a seguirlo sin importar el precio. Pasé el resto del día hojeando el libro, leyendo hechizos y rituales, tratando de encontrar algo que se ajustara a lo que quería. Algunos eran muy complejos, requerían ingredientes que nunca podría conseguir. Otros, demasiado simples, parecían inofensivos, casi inútiles, pero entonces encontré uno que parecía perfecto. Un ritual de destrucción. Era cruel, pero sentía que nada menos que eso sería suficiente. Miré los materiales necesarios, una foto de Julia, algo personal de ella y un puñado de velas negras. Ya tenía todo eso. La foto estaba en mi álbum y el resto podría comprarlo fácilmente. Sabía que no podía hacer eso en casa. El riesgo de ser descubierta era demasiado grande y necesitaba un lugar donde pudiera concentrarme sin interrupciones. Recordé un viejo galpón abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que solía ser frecuentado por algunos adolescentes cuando querían beber o fumar lejos de los ojos de sus padres, pero últimamente estaba completamente desierto, olvidado por todos. Esperé hasta que cayera la noche, asegurándome de que nadie me siguiera o sospechara de nada. Coloqué el libro, las velas negras y la foto de Julia en una mochila, junto con los otros artículos que necesitaría. Luego, salí de casa discretamente y caminé hasta el galpón, que estaba a unos 20 minutos de distancia. Cuando llegué allí, el lugar estaba exactamente como lo recordaba, sombrío, cubierto de polvo, con trozos de madera vieja esparcidos por el suelo. Las ventanas estaban rotas y la luz de la luna entraba en finos haces, iluminando lo suficiente para que pudiera ver dónde pisaba. En el centro del galpón, encontré un espacio lo suficientemente limpio para sentarme. Saqué los artículos de la mochila y comencé a preparar el ritual, colocando las velas en círculo a mi alrededor y posicionando la foto de Julia en el centro. Todo a mi alrededor parecía adquirir un aire más pesado, como si el propio ambiente se estuviera transformando para adaptarse a lo que estaba a punto de hacer. Mi respiración estaba acelerada, pero no vacilé. Con el libro abierto frente a mí, comencé a recitar las palabras del ritual, sintiendo el peso de cada sílaba. El aire parecía volverse más denso, y una leve brisa fría pasó por el galpón, haciendo que las llamas de las velas parpadearan. Cuando terminé de hablar, observé la foto de Julia mientras las velas quemaban a mi alrededor. Había algo en el silencio del lugar que parecía engullirme, como si el propio galpón estuviera guardando ese momento. Apagué las velas con cuidado, una por una, y coloqué la foto de vuelta en la mochila, sintiendo que algo se había sellado esa noche. Salí del galpón sin mirar atrás, con el corazón aún latiendo fuerte en el pecho. No sabía con certeza qué había hecho, pero una cosa era segura: no había vuelta atrás. Ahora, solo quedaba esperar para ver las consecuencias de lo que había invocado en ese lugar olvidado. Julia pensaba que había salido impune, pero no sabía que, en breve, descubriría lo que realmente significa jugar con el dolor de los demás. Yo, por otro lado, sabía que había cruzado una línea de la cual quizás nunca pudiera regresar, pero eso ya no importaba. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio para asegurarme de que ella sufriera tanto como yo. Después del ritual en el galpón abandonado, el cambio en Julia fue gradual, pero inconfundible.
Al principio eran solo cosas pequeñas. Ella estaba más callada, más distante. Pensé que era la conciencia pesada, que finalmente estaba sintiendo la culpa por lo que había hecho. Pero con el paso de los días quedó claro que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Julia comenzó a despertarse en medio de la noche, sudando y gritando. Nuestros padres, preocupados, pensaban que era solo estrés, tal vez resultado de los estudios o de los cambios normales de la adolescencia. Pero yo sabía que era algo más. La escuchaba susurrar sola en su habitación, como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. Voces que solo ella podía oír. Empezó a evitar a todos, encerrándose en su cuarto durante horas. Cuando salía, sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Empecé a observarla de cerca, notando cada detalle de su lenta deterioración. Julia hablaba con las paredes, discutía con el aire, como si estuviera en constante pelea con algo invisible. Era aterrador. Una tarde tuvo uno de los peores ataques que he visto. Yo estaba en la sala, tratando de concentrarme en un libro, cuando escuché un grito ensordecedor proveniente de su habitación. Corrí hacia allí y encontré a Julia en el suelo, tirándose del cabello, con los ojos abiertos de pavor. Gritaba que algo estaba intentando atraparla, que necesitaba escapar. Nuestros padres llegaron poco después, pero no lograron calmarla. Ella estaba fuera de sí, como si estuviera luchando contra algo que solo ella podía ver. Las visitas al psicólogo comenzaron poco después de eso. Nuestros padres pensaban que era la solución, que tal vez algunos medicamentos y sesiones de terapia resolverían todo. Pero nada parecía funcionar. Julia seguía teniendo crisis cada vez más frecuentes y más intensas. Había noches en las que no dormía, caminando por la casa como un fantasma, murmurando palabras desconectadas. Yo observaba todo con una mezcla de satisfacción y horror. La venganza se estaba concretando, pero ¿a qué costo? Ver a mi hermana desmoronarse frente a mí, día tras día, me dejaba con un sabor amargo en la boca. Lo que había deseado, por lo que había trabajado, ahora me parecía una carga demasiado pesada para soportar. Una noche, la situación empeoró aún más. Yo estaba en mi habitación, tratando de ignorar los susurros que venían de la habitación contigua, cuando escuché un ruido de cristal rompiéndose. Corrí hacia la habitación de Julia y encontré la ventana abierta, el cristal hecho añicos en el suelo, y ella apoyada en la pared, respirando con dificultad, como si estuviera a punto de desmayarse. «No van a parar, no van a parar», repetía, mirando fijamente a un punto en el suelo. Intenté hablar con ella, intenté hacer que me escuchara, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en un miedo que no podía comprender. Esa noche, mientras la observaba, una parte de mí empezó a cuestionar si lo que había hecho había ido demasiado lejos. Julia ya no era mi hermana, era una sombra de lo que fue, y yo era directamente responsable de eso, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lo hecho estaba hecho, y ahora necesitaba enfrentar las consecuencias, por más terribles que fueran. Solo no sabía hasta dónde llegaría esto y cuánto tiempo llevaría para que Julia finalmente sucumbiera al peso de lo que había conjurado. Julia nunca volvió a ser la misma y hoy vive dopada con medicamentos para mantenerse controlada. Pero eso también me costó caro a mí. Ahora escucho las mismas voces que Julia. Me dicen cosas horribles y nunca más he tenido un día de paz. Sé que este es el precio por mi venganza.